En la clase anterior enfatizamos la importancia del autoconocimiento. Establecimos que si conoces cuáles son tus fortalezas y trabajas con tus debilidades, tendrás un mejor autoconcepto y una autoestima positiva. Saludos afectuosos, amados hermanos. Un abrazo bien fuerte a todos los que se conectan para estudiar esta lección. Dios los bendiga grandemente. Recuerden reconocer las autoafirmaciones positivas. Lo pueden repetir conmigo también. Tengo mucho valor porque fui creado por Dios. Y la segunda. Tengo un propósito definido dentro de la voluntad de Dios. La tercera. Dios conoce mis capacidades y me nombró administrador o mayordomo de la creación. Y la cuarta. Luego se deleitó viendo que todo lo que hizo era bueno en gran manera, y esto me incluye a mí y te incluye a ti. Estamos con la lección número 2. Somos capaces, de Éxodo 3, del 1 al 15. Y el texto áureo dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Éxodo 3:10. Como les dije, estamos en la lección 2. Somos capaces. En la lección anterior, cuyo trimestre vamos a estar viendo alrededor del tema de la autoestima, estuvimos definiendo lo que era el término autoestima, y entonces tenemos que repasar para que podamos atar lo que vamos a estudiar hoy con lo que vimos la semana pasada. Vamos a volver a ver esa definición de lo que es autoestima. Autoestima es la valoración que cada persona hace de sí misma, y puede ser positiva o negativa. Desde el punto de vista afectivo y emocional, es el sentimiento de aprecio que un ser humano tiene hacia él. Se construye desde la propia autoevaluación. Los objetivos de la lección son los siguientes. El primero, identificar aquellos complejos de inferioridad que deterioran mi autoestima porque limitan que cumpla con mis responsabilidades efectivamente. Y deducir las posibles experiencias que pudieron haber generado complejos de inferioridad en Moisés. Reflexionar en torno a las fortalezas de Moisés para poder llevar a cabo la encomienda que Dios le asignó. Y finalmente, analizar las maneras en que Dios trabajó para mejorar la pobre autoestima de Moisés. Dentro del vocabulario que esta lección nos trae, tenemos un par de conceptos que vamos a definir. El primero es complejos de inferioridad. El ser es embargado por un sentimiento de carencia de valor. La situación de sentirse menos es aceptada como una precisa autodescripción. O sea, realmente nos lo creemos. El segundo concepto es el autosabotaje. El autosabotaje se define como conductas inconscientes que tienden a obstaculizar la consecución de metas o logros. Son actos que aparecen en los momentos en que se debe realizar un gran cambio y mantienen a la persona dentro de su zona confortable. Tartamudez. Afecta la fluidez del habla. Comienza desde la niñez y en algunos casos dura toda la vida. Este trastorno se caracteriza por las interrupciones en la producción de los sonidos del habla. El discurso de la persona que tartamudea con frecuencia incluye repeticiones de palabras o partes de las palabras, además de prolongaciones en los sonidos del habla.
Vamos a ver ahora el video llamado de Moisés. Quiero que lo analicen, lo vean con detenimiento, porque aunque es una pequeña parte de una película animada, o sea, son muñequitos, pero en mi opinión es una de las escenas más dramáticas que yo he visto de este pasaje de Éxodo en el capítulo 3. Así que veámoslo y pongamos atención a cada una de sus partes. Solo esto faltaba. Moisés. 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 Heme aquí. Quítate las sandalias de los pies, porque estás pisando tierra santa. ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy. No entiendo. Dios de tus antepasados, el de Abraham, el de Isaac y el de Jacob. Eres hijo de mi madre Jacobe. ¿Qué es lo que quieres de mí? He visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto y he escuchado su llanto. ¡Deja ese anciano! Así que he venido para romper las cadenas que lo atan y llevarlo a la tierra prometida, a la tierra donde emana la leche y la miel. Ante el faraón, mi boca será la tuya. ¿La mía? ¿Quién soy yo para ser su guía? No me creerán, ni siquiera escucharán. Yo te diré lo que debes decir. ¡Libera a mi pueblo ahora! Pero fui su enemigo. Fui el príncipe de Egipto, fui el hijo del hombre que asesinó a sus hijos. No puedo ser tu mensajero. ¿Cómo puedo hablarle a esas personas? ¿Quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace que uno vea y que el otro sea ciego o sordo? ¡No soy yo! ¡Vete ya! Moisés, yo estaré contigo cuando vayas con el rey de Egipto. Es posible que Faraón no escuche. Moisés, por eso yo extenderé mi mano y azotaré a Egipto con toda mi ira. Lleva el bastón que tienes en la mano, Moisés. Con él, tú harás mis milagros. Yo estaré contigo, Moisés.
El texto bíblico que va a ser utilizado está en el libro de Éxodo, en el capítulo 3. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios, que se llama Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó: qué cosa tan extraña. Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo: no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado, para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal de que yo mismo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este monte. Pero Moisés le respondió: el problema es que si yo voy y les digo a los israelitas, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar: ¿cómo se llama? Y entonces, ¿qué les voy a decir? Y Dios le contestó: yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés: di también a los israelitas: el Señor, el Dios de los antepasados de ustedes, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todos los siglos. Hermanos, este pasaje es un pasaje muy conocido, como mencionamos también el de la semana pasada, que fue Génesis capítulo 1. En la semana pasada hablamos de la creación. Hoy estamos viendo el evento donde Dios comisiona, Dios llama a Moisés. Y Moisés, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, cuando nos vamos a los escritos israelitas, a los escritos hebreos, vamos a notar y ver que Moisés es la figura dominante de todo el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, que están compuestos por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es el último de estos primeros 5 libros. Así que él es la primera, o más bien la figura más importante dentro de la historia de Israel, dentro de estos 5 libros. Moisés, como podemos mirar en Éxodo capítulo 6, era hijo de Amram y de Jocabed. Nació en un momento crítico en la historia del pueblo hebreo,
cuando los israelitas se encontraban bajo el yugo de esclavitud en Egipto. Cuando nosotros miramos esta historia nos damos cuenta que ya lo hemos estudiado en lecciones que hemos visto aquí mismo. Y Egipto vio cómo crecía el pueblo de Israel, y cuando vimos sobre todo la lección que habla de las parteras, vimos cómo Egipto trató de controlar la población de Israel, eliminando a todos los varones que nacían, y de esta manera ellos pensaban que podían controlarla. Todos sabemos, como vimos en aquella lección, que no sucedió así. Así que de aquella ocasión en que entonces el faraón dijo, bueno, si las parteras me fallaron, pues ahora yo voy a mandar a matar a todos los niños menores de 2 años. 2 años hacia abajo. Y de esa ocasión fue que Moisés fue puesto, como dice la historia, en un canastillo, lo echaron al río Nilo, y por el cauce del río Nilo se encontró con la hija del faraón, y la hija del faraón lo adoptó. Así que lo vemos entonces como la vida de Moisés se da en esa lucha de su identidad, una lucha de identidad étnica y de identidad cultural, que evidentemente con el tiempo explotó en violencia cuando Moisés vio a un egipcio que golpeaba a uno de los esclavos o de los siervos israelitas. Así que vemos este conflicto dentro de este hombre. Era hebreo de sangre, de nacimiento, pero había sido adoptado y criado en la corte del faraón con todos los privilegios que eso involucra. Así que este hombre bicultural y bilingüe fue rechazado por sus dos culturas. Fue rechazado por Israel y fue rechazado por Egipto. Cuando él ve a este capataz que estaba golpeando a un israelita, lo mata y lo entierra en la arena, y eso se supo, y de ahí él salió huyendo hacia el desierto de Aram. Y ahí es donde nosotros vemos esta lucha que tiene este hombre. O sea, escapó hacia el territorio de Madián, en la parte norte de la península de Arabia. Y allí, si leemos toda la historia del capítulo 1, el capítulo 2, conoció a un hombre llamado Reuel o Yetro, sacerdote de Madián, y se casó con una de sus hijas llamada Séfora. Así que fíjense ustedes, nace hebreo, se cría como egipcio, tiene que salir huyendo, se interna en el desierto, conoce a este sacerdote madianita llamado Yetro, se casa con su hija y tiene entonces otra cultura más en su haber y en su experiencia, y una experiencia de pastoreo en el desierto, que todo eso debe haber sido un príncipe de Egipto a un pastor de ovejas. Así que cuando nosotros miramos la historia de Moisés hasta este punto, todos son fracasos, una historia llena de múltiples dificultades, rechazado por todos lados. O sea, tiene un desarraigo cultural que le impide relacionarse efectivamente tanto con los hebreos como los egipcios. Así que Dios escoge entonces a este hombre en medio de estas circunstancias, en medio de estos conflictos, en medio de estos traumas que él vive. Dios lo llama y se manifiesta ante él de manera pero bien prodigiosa, de manera milagrosa, a través de esa expresión de Dios, a través de una zarza que ardía y no se consumía. Hagamos un ejercicio antes de empezar. Lee las preguntas y responde con completa honestidad si alguna vez te has comportado o has pensado de esta manera. Primero, creas reglas que provocan que postergues tus tareas. Por ejemplo, empieza a estudiar a las 8:30
ups, ya son las 8:35, pues mejor empiezo a las 9. En esos casos, ¿verdad? En que vamos dándole largas y largas y largas a las situaciones que tenemos que resolver. Te preocupas por tus problemas o por alcanzar tus sueños, pero no tomas ninguna medida para hacerlo realidad. Por ejemplo, cada noche tus deudas no te dejan dormir, pero sigues gastando en la misma medida todos los días. Otra pregunta. ¿Has rechazado oportunidades porque crees que no eres lo suficientemente bueno, aun cuando otras personas te hayan alentado? ¿Has rechazado? Otra buena pregunta. ¿Llevas años quejándote de tu trabajo, de tu pareja o de lo que sea, pero sigues en esa misma situación? Y la última, ¿verdad? ¿Comienzas más proyectos de los que tienes tiempo para terminar? ¿Te embarcas en nuevas tareas aún sabiendo que no puedes con las actuales? De acuerdo con la doctora en psicología Alice Boyce, estos son comportamientos comunes del autosabotaje. Un término nuevo, ¿verdad? Para muchos y que se presenta en esta como tema principal de esta lección. Es decir, acciones donde tú mismo eres tu enemigo. Tú mismo te pones el pie para alcanzar lo que quieres. Fíjense ustedes, interesante que cuando analizamos el concepto de autosabotaje y miramos todos estos ejemplos que Sandra nos ha mencionado, son cosas que hacemos a diario. O sea, ¿cuántos de ustedes no han estado en algún momento diciendo, bueno, tengo que terminar el patio, un ejemplo, tengo que deshiervar el patio y me voy a levantar a las 6 de la mañana para que el sol no me castigue tanto y de esa manera lo voy a hacer? Y llegan las 6 y se voltean del otro lado y dicen, ay no, lo dejo para las 7. Ay no, pero es que está tan fresquito aquí, ay lo dejo para las 8. Y cuando te levantas ya son las 9 de la mañana, en lo que te preparas son las 10 de la mañana y ya el sol está insoportable. Y lo dejas de hacer porque el sol está muy fuerte. O sea, simplemente lo dejaste de hacer. De igual manera, empiezas a dejar que una oferta de empleo que te han hecho, que suena como la oferta de tus sueños, pero piensas que tú no tienes la capacidad, que no tienes la experiencia para poder realizarla y la dejas pasar. Y tú mismo dices, no, yo simplemente tomé la decisión de no afectar mi vida con ese trabajo porque posiblemente no me convenía. Y tú mismo tratas de convencerte de que lo que hiciste era lo que te convenía. Fíjense que de acuerdo con Enrique Monforte, un psicólogo y maestro de psicopedagogía, sobre todo de una clínica infantil, se trata de conductas inconscientes que suelen aparecer en los momentos importantes o de grandes cambios en nuestras vidas y que sobre todo nos impiden alcanzar nuestros objetivos. No nos damos ni cuenta de lo que estamos haciendo, pero nosotros mismos estamos entorpeciendo la posibilidad de crecer y alcanzar nuevos horizontes. Y cuando estamos en el cristianismo, cuando estamos en el Señor, la oportunidad de ser bendecidos por Dios, y como vamos a ver ya mismo más adelante en la lección, de que Dios nos acompañe en el proceso. El autosabotaje toma forma de las dudas, pensamientos o falsos argumentos que nos llevan a ponernos obstáculos a nosotros mismos. Por eso es tan fácil identificarlo y superarlo, porque nos convencemos de la veracidad de nuestro raciocinio. Nos metemos dentro de nosotros unas cuantas, nos inventamos lo que sea, nos inventamos las excusas,
lo que sea para convencernos a nosotros mismos de no hacer lo que debemos hacer o lo que tenemos la capacidad de hacer, lo que tenemos que hacer, no lo hacemos por falsos argumentos. Fíjense ustedes que el objetivo del autosabotaje es mantenernos en nuestra zona de confort, dentro de la cual todo es fácil, o por lo menos es previsible. O sea, nosotros tenemos control sobre la situación porque es lo que siempre hacemos, es lo que ya conocemos, y es más fácil dejar que las cosas sigan funcionando como están y no hacer ningún esfuerzo por cambiarlas. Así que en ese sentido, cuando hablamos de autosabotaje, junto a los otros ejemplos que hemos hablado, lo más fácil es quedarnos como estamos, o sea, no recurrir al cambio. Y las razones más comunes por las que nosotros caemos en esta conducta de autosabotaje, podemos mencionar algunas de ellas, las más importantes. La primera es porque tenemos miedo a fallar o porque tenemos miedo al cambio. Miren, el autosabotaje puede funcionar como mecanismo de defensa. Nos rodeamos de estos pensamientos y sentimos que para evitar posibles sufrimientos o situaciones de estrés o situaciones desconocidas, pues mira, mejor no hago nada, me quedo tranquilo, no hago nada porque no quiero sufrir más, no quiero que se burlen de mí, no quiero verme en situaciones que me produzcan estrés. ¿Por qué quieres tener el control? Se siente mejor tomar el control de nuestro propio fracaso en lugar de nos tomen por sorpresa las posibilidades de la vida o que alguien más lo haga por nosotros. De acuerdo con Ellen Drinsen, autora del libro How to Be Yourself, cuando el síndrome del impostor se hace presente, cuando dudas de tus logros, te convences de que no mereces lo que tienes, que todo lo que has logrado ha sido por mera suerte, cuando te crees menos inteligente y menos competente que como los demás te perciben. Yo quisiera hacer un paréntesis, porque esto no tiene nada que ver con los momentos en que es Dios el que nos dice, quédate quieto. Perdón, es Dios el que nos dice, mantente en donde estás. No estamos hablando de esas situaciones en las que nosotros estamos, ¿verdad? Siguiendo la voluntad del Señor, que muchas veces vemos que el Señor dice, mantente quieto, que voy a obrar. Yo estoy obrando, ¿verdad? Estamos hablando de otra situación en nuestra mente. Fíjense que la segunda razón que está Sandra explicando es esa insistencia de que nosotros queremos controlar la situación. Pero ese querer controlar la situación, lo que realmente detrás de eso, lo que se oculta, es que no queremos sorpresas. No queremos que otra persona decida lo que ya yo decidí. Pensamos eso. Y volvemos al ejemplo. O sea, cuando tú estás en un empleo, yo prefiero rechazar el empleo a que me digan que no soy el candidato. Para evitar esa frustración, mejor yo no lo acepto. ¿Y por qué? Porque pues yo tuve el control. O sea, Helen Hendrickson siempre vamos a estar mencionando libros que hemos estado consultando, y este libro se llama How to Be Yourself, Quiet Your Inner Critic and Rise Above Social Anxiety. O sea, es en inglés, pero son libros que pueden aportar mucho al conocimiento de cómo nosotros nos estamos comportando. La otra que Sandra estaba mencionando, que es una tercera razón, es porque creemos que no lo merecemos. Mira, yo no tengo la capacidad, yo no tengo los estudios,
yo realmente soy una persona muy tímida, yo no sé hablar. Me estoy pareciendo a algo en el pasaje. Yo no sé hablar, ¿a quién le voy a decir quién tú eres? Fíjense ustedes, no me merezco esto. Y entonces aparece el síndrome del impostor. Ese síndrome del impostor es cuando dudas de tus logros. Te convences de que no mereces lo que tienes, que todo lo que has logrado ha sido por mera suerte. Cuando te crees menos inteligente, menos competente, y sin embargo los demás te perciben de otra manera. Las demás personas te ven como una persona capaz, te ven como una persona inteligente, pero tú mismo no te ves así. Así que el síndrome del impostor se refiere a un patrón de comportamiento en el que las personas dudan de sus logros, se convencen de que no merecen el éxito que tienen y viven con un miedo constante de que los demás noten que son un fraude. A pesar de que tienen evidencia de todos los logros que han alcanzado, las personas con este síndrome menosprecian su trabajo, se convencen de que su éxito fue mera cuestión de suerte y de hecho se creen menos inteligentes, como hemos dicho, y menos competentes que los demás. O sea, los demás lo ven como personas capaces, pero a sí mismos no se ven así. Vamos a hacer el ejercicio número 1 que aparece en los leccionarios. Enfrentándome a aquello que me hace sentir incapaz. Entiende que la procedencia del nacimiento de Moisés pudo haber generado baja autoestima en él. Piensa en la procedencia del nacimiento, dónde nació, cómo se crió. Moisés prácticamente estuvo horas con sus padres naturales y después fue adoptado. Muchos estudios, ¿verdad?, se han hecho sobre las personas que son adoptadas. Y algunos de los estudios dicen que a estas personas se les hace muy difícil desarrollar el sentido de pertenencia y que pasan la vida en la búsqueda de sus orígenes, y eso les afecta mucho en su autoestima especialmente. Así que, ¿qué podemos decir de ese primer momento? De ese primer momento, cuando tú estás llamando a una persona que tiene dudas, que tiene en su mente hay muchas cosas sin resolver y se le está dando una gran misión. La segunda es: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahí Moisés otra vez está, ¿verdad?, reflejando esa baja autoestima. ¿Y de qué manera? Piensa, según lo que hemos hablado. ¿Sería miedo? Puede ser miedo, puede ser inseguridad, puede ser alguna limitación, y él la tenía. ¿Qué otra cosa? Los complejos de inferioridad. Todas estas cosas, ¿verdad?, son complejos de inferioridad en medio de esta situación, desconfianza de sí mismo, etc. Y la tercera dice: si voy a los hijos de Israel y le digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Vuelve Moisés otra vez a reflejar todos los miedos, toda la inseguridad, toda la desconfianza, incluyendo hasta aquí la desconfianza en el mismo Dios, porque aún él en pura conversación le dice: pues es que yo no sé ni tu nombre, ¿a nombre de quién yo voy a llegar? Todas estas cosas, ¿verdad?, estas interrogantes, y vemos cómo el Señor lo siguió tratando como si nada estuviera pasando. El Señor sabía lo que había en la mente y el corazón de Moisés. Así que podemos identificar los complejos de inferioridad en la situación de Moisés y ponernos a pensar nosotros en cada situación que se nos presenta en la vida,
¿qué preguntas nosotros le hacemos al Señor? Finalmente le dice, nunca he sido, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Imagínense, qué mejor razón para sentirse así si él mismo veía en él un problema, una situación física que le podía impedir llegar hasta allá. Así que él le puso al Señor todo su despliegue de complejo, de inferioridad ahí frente a él. Vamos a seguir con la lección. Fíjense, Moisés respondió con temor y comenzó a presentar una serie de objeciones que él mismo veía en él. Él percibía de él cada una de estas objeciones. La primera, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esa es la primera objeción, la primera excusa. Cuando Dios está comisionándolo y le llama y le dice, yo he visto el sufrimiento de mi pueblo y te voy a enviar a ti para que tú lo saques. Y dice, pero Señor, ¿pero quién soy yo para que yo vaya ante el faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La número 2, si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿y quién es él? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les voy a contestar? Yo no te conozco, ellos no te conocen. ¿Qué nombre les voy a decir? ¿Sobre qué Dios estoy hablando? Esa es la segunda objeción que presenta. Y la tercera, bueno, Señor, es que yo tengo problemas del habla. Y como tengo problemas del habla, pues realmente no voy a poder hablar. O sea, esas tres. Y como vieron en el cortometraje, en el pedacito que les presentamos, esa parte de dramática donde el Señor como que levanta la voz y toda esa luz que irradia su presencia se pone más potente. Le dice, bueno, ¿quién le ha dado la voz al hombre? Que eso es lo que Dios hace en la conversación con él. Pero ¿quién le ha dado la voz al hombre? ¿Quién le ha enseñado a hablar? Mira, no. O sea que Dios le responde a cada una de esas objeciones de la siguiente manera. Primero, cuando él dice, mira, ¿quién soy yo para ir delante del faraón? Él le dice, mira, yo voy a estar contigo. O sea, y para cada uno de nosotros deberíamos pensar que la presencia de Dios en nuestra vida, que la presencia de Dios debe ser suficiente para aliviar el temor de Moisés y aliviar el temor de nosotros. Contar con la presencia de Dios en nuestra vida es más que suficiente. O sea, ¿qué otra ayuda necesitamos? Si Dios, nuestro Señor, creador de todas las cosas, el que ha estado, el que fue el Emmanuel, Dios con nosotros, prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más necesitamos? Dios le estaba hablando, se manifestaba de manera sobrenatural, maravillosa y gloriosa, y todavía él tenía dudas. Le decía, yo voy a estar contigo, Moisés. Yo, o sea, el que te habla, el creador de todas las cosas. Yo voy a estar contigo y te voy a acompañar. A la segunda objeción, ¿quién le voy a decir que eres tú? ¿Cómo tú te llamas? Le dice, yo soy. Y cuando dice ahí yo soy, cuando nos vamos a la filosofía, Dios le está contestando, yo soy el ser. Y el ser, cuando hablamos del ser, es el todo. O sea, cuando hablamos del ser, cuando hablamos del ser humano, del ser, es la esencia misma de la vida. O sea, Dios le está diciendo que la esencia misma de la vida, el poder, la gracia manifestada dentro de todo el universo, ese es su nombre.
No tiene un nombre propio, no es un nombre para que le puedas dominar, porque en la antigüedad, si tú conocías el nombre de algo o de una persona, ejercías dominio sobre ella. Así que Dios no tiene nombre común. Dios simplemente es la existencia. Eso es lo que quiere decir el término. Cuando te pregunten quién se dile yo soy, o sea, la existencia, lo que existe, lo que ha sido, lo que es y será, eso soy yo. Y de esta manera tenía que presentarlo delante del pueblo de Israel. Así que la existencia misma creadora, el poder de su palabra que creó de la nada, como dijimos la semana pasada, ese era su acompañante. Ese era el nombre que le iba a presentar al pueblo de Israel. Miren las objeciones. ¿Quién soy yo? Yo estoy contigo. ¿Cómo tú te llamas? No, toda la existencia te va a acompañar. El poder de la creación, todo, ese soy yo. Y por ahí, con ese es que tú vas a ir a donde el faraón. Y luego dice, pero es que yo no sé hablar. Y cuando le digo yo no sé hablar, ahí como que Dios se molesta un poquito. Digo, yo estoy dejándome llevar por el dramatismo de las películas. Y le dice, mira, si tú no sabes hablar, yo te voy a enseñar a hablar. Y de todas maneras, si todavía crees que no puedes, pues ahí está tu hermano Aarón y él te va a ayudar. Así que como quiera vas a ir. O sea que a cada una de las dudas, a cada una de las interrogantes, a cada uno de esos complejos, Dios se los mató en la mano. En el campo, decíamos, le mató el pollo en la mano. O sea, de esa manera Dios le habló a Moisés. ¿Y qué es el Dios que proclamamos, hermano? Amigo que me ves, que me escuchas. Es el Dios a quien servimos, al Dios a quien amamos. Es el Dios libre que no podemos manipular, porque no podemos manipular a Dios. Es el Dios misionero que comparte su misión liberadora con la humanidad. Es el Dios Cristo que se encarnó, que habitó entre nosotros y que nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, bendito sea su nombre. O sea, ese es el Dios que se está declarando delante de este hombre que tiene miedo. Hay muchos factores, hermanos, muchos factores que pueden llevarnos a desarrollar complejos de inferioridad y repercuten negativamente en nuestra autovaloración, en nuestra aceptación. A veces la desorientación, la ansiedad toman control de nuestro estado emocional, y a veces esto hace que experimentemos profundas dudas con respecto a nosotros mismos, sobre a quiénes nosotros somos, cuál es el propósito de nuestra vida. O sea, todo esto nos puede atacar, somos vulnerables, somos seres humanos, y a veces el enemigo se encarga de tomar nuestra mente y llenarla de musaraña para que creamos que nosotros no podemos y que no somos capaces. De hecho, algunos estudios indican que a pesar de que los niños adoptados, como dijo Sandra ahorita, desarrollan un sentido de supervivencia tremendo, o sea, aprenden a sobrevivir. O sea, los niños adoptados aprenden a luchar, aprenden a trabajar, aprenden a echar hacia adelante. Nunca están totalmente completados en su ser interno, porque no tienen un sentido de pertenencia, porque no son parte de la familia, se sienten así. Por esto se mantienen en una búsqueda constante de quién soy, buscando sus orígenes. Las dificultades de comunicación que tuvo Moisés, o que Moisés decía que tenía, también son reales en el día de hoy. Hay personas que tienen problemas de tartamudez, hay personas que tienen problemas del habla, y pues esquivan tener cierta o participar de ciertas actividades, inclusive tienen comportamientos aislados, donde se aíslan porque no quieren participar de grupos ni de conversaciones, porque piensan, ¿verdad?, que la manera de ellos hablar y la manera de expresarse con dificultad va a provocar en los demás
reacciones de burla o reacciones de rechazo. Y ellos piensan, ¿verdad?, los que tienen problemas del habla, que esto podría suceder y por eso tienden a aislarse, pero muy lejos de la verdad. Ya hemos visto en el caso de Moisés como Dios le dice, no, yo estoy contigo y yo te voy a enseñar a hablar si tengo que enseñarte a hablar. Así mismo. Y tenemos la pregunta final de la actividad. ¿Cómo cambiarían nuestros pensamientos y nuestros sentimientos si aceptamos la promesa de Dios? Yo estaré contigo. ¿Cuál cambio podríamos ver en nuestras vidas? Esta es una promesa que está en la palabra. Es una promesa, ¿se acuerdan la lección anterior? Yo les dije, busque su celular, grabe las promesas, escúchelas cuando sienta que tiene necesidad, que se siente down, como decimos, ¿verdad?, en español, se siente con baja tristeza y no sabe de qué, búscala. Y una de las promesas es, yo estaré contigo, yo estoy contigo, yo te cuido, yo te protejo. ¿Y cómo puede cambiar en eso en nosotros? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? De momento decimos, pero ¿por qué yo me siento así? ¿Verdad? ¿Cuántos sermones hemos escuchado donde los pastores nos dicen, pero si hermanos, si nosotros tenemos lo más grande, el Señor está con nosotros, todopoderoso. Tú estás con nosotros, no tenemos que temer. Moisés no fue esclavizado como el resto de los hebreos, pero se mantenía preso de sus complejos de inferioridad, de sus propias inseguridades, de sus limitaciones y por consiguiente su misma pobre autoestima lo tenía preso. Cuando Dios nos encomienda una tarea, puedes ver más allá de nuestras limitaciones. Nos faltarán los recuerdos de experiencias que han minado nuestra autoestima, pero ahí está Dios para recordarnos su permanente presencia en nosotros. Durante ese acompañamiento, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese Dios, el gran yo soy, que transformó a Moisés, y esa frase, el yo soy, sigue mencionándose 7 ocasiones distintas en que Cristo la utilizó. Yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida, el gran yo soy que habla la Escritura. Ese gran yo soy cambió la vida de Moisés y puede cambiar la tuya. Este paso de ser un hombre en busca de identidad. Así que Moisés cambió de un hombre que buscaba una identidad, un hombre que trató de saber quién era, y esa búsqueda se transformó en un sentido de misión y se convirtió en el líder de un gran movimiento de liberación. Y ese es el Dios de Jesucristo, quien también se identificó con la frase yo soy, como hemos dicho, diciendo yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y terminamos con la oración que aparece en los leccionarios, aparece en las pantallas también. Vamos a repetirla juntos, hermanos. Ha sido una experiencia bien enriquecedora para todos nosotros, los que nos estamos preparando para las clases, y queremos que sea de gran bendición para todos ustedes. Y dice así la oración: Padre Celestial, gracias por la oportunidad de examinarnos. Pedimos perdón por todas las objeciones y excusas que hemos expresado para no realizar las tareas que nos has encomendado. Reconocemos que con tu acompañamiento somos capaces. Ayúdanos a desechar las inseguridades, los temores y el menosprecio hacia nosotros mismos. Tú eres el gran yo soy, quien nos capacita,
fortalece y perfecciona cada día más para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Señor les continúe bendiciendo y será hasta la próxima si así el Señor lo permite. Dios te guarde, Dios te bendiga.